Bien, feliz sábado para todos. Espero que estén disfrutando de la presencia del Señor. Él ha reservado tiempo especial para estar con nosotros y bueno, lo menos que podemos hacer es dedicarle nuestra concentración, a pasar momentos de comunión con Él. Vamos a presentar el tema salvación en tres tiempos. Entonces, vamos a comenzar con una oración. Y ahí donde están podamos invocar el nombre del Señor. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Quiero pedirte que esta salvación tan grande que fue revelada a los profetas, manifestada por ti, Señor, pueda entenderse en nuestros corazones, a fin de poder creer al Evangelio y poder apreciar esta salvación que tú nos has dado. Te pido por cada persona que va a escuchar este tema, para que podamos disfrutar de la salvación que tú nos das en Cristo Jesús, y que hoy pueda dibujarse una sonrisa en nuestro rostro para poder mostrarte nuestra gratitud a ti. En el nombre de Jesús, amén. Bien, quiero partir compartiendo con ustedes un texto que se encuentra en Primera de Pedro, y el versículo 10. Fíjense lo que dice allí. Acerca de esta salvación, investigaron y averiguaron diligentemente los profetas que profetizaron acerca de la gracia destinada a vosotros, escudriñando qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos, a los cuales fue revelado que no administraban para sí mismos, sino para nosotros, las cosas que ahora nos fueron anunciadas mediante los que habían predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas a las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Saben algo interesante de esto? Es que para nosotros, quienes somos herederos de salvación, se nos ha destinado gracia y conocimiento de verdades que han estado ocultas incluso para los ángeles. Me explico. Hay un texto que muchos usan, que es el de que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que están destinadas para los que le aman. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido el pensamiento al corazón del hombre. Y muchos dicen, sí, cuando estemos en la tierra nueva, vamos a comprender y a entender cosas que ojo no vio, ni oído oyó, que habían estado destinados para nosotros. Pero si ustedes buscan ese texto y leen el siguiente versículo, los versículos que siguen, van a encontrar que dice, pero Él nos las reveló a nosotros. Él nos las reveló a nosotros. Así que esas cosas que ojo no vio ni oído yo, las cosas maravillosas que no han subido al corazón del hombre, están reveladas por el Espíritu mediante Jesucristo. Los ángeles anhelan entender estas cosas. Sabes que si tú estás con tu Biblia y comienzas a estudiar y a pedirle al Señor comprender de su amor, porque necesitas comprender de su amor, porque es lo único que te va a dar la salvación del pecado, es lo único que te va a constreñir a amarle cada día más a Él, el Señor evidentemente tiene muchas promesas que te lo dará. Los ángeles no pueden pedir eso. Los ángeles no pueden porque la salvación y ese amor debe ser revelado a nosotros para que efectúe nuestra salvación. Entonces, los ángeles, para aprender más del amor de Dios, tienen que estar atentos donde un hijo de Dios está fervientemente pidiendo al Señor que le revele más de los misterios de su amor. Por eso los ángeles anhelan mirar, están ansiosos de, por favor, pide que el Señor te revele, investiga, indaga, porque así nosotros también vamos a poder conocer más al Señor. Hoy vamos a presentar el tema salvación en tres tiempos. Y pueden venir diferentes ideas a la mente, ya sea que
la salvación es rápida, en 3 tiempos, o hay un detalle interesante que vamos a analizar porque es un concepto que presenta la Biblia. Y quiero que me acompañen al libro de Mateo, el capítulo 1. Porque la pregunta es la siguiente. El nombre de Jesús significa salvación, como vamos a leer en este versículo. Su misión es salvarnos. Y la pregunta es, ¿salvarnos de qué? Si puedes, Mary, habilitar a Fernanda, que nos pueda ayudar con la lectura de Mateo 1:21. Fernanda Escobar, por si hay otra Fernanda por ahí. Gracias. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ok. Bien, Fernanda, ya que tienes el micrófono habilitado, ¿de qué nos salva Jesús? ¿Cuál es la misión de Jesús? ¿Salvarnos de qué? Ya, según el texto, de mis pecados, de nuestros pecados. De nuestros pecados. Ok, entonces nos queda algo claro ahora. La única salvación, por favor que quede clara esta parte, la única salvación que nos ofrece Cristo es salvación del pecado. Y alguno preguntará, ¿acaso no nos ofrece salvación de la enfermedad? No que también nos ofrece salvación de la delincuencia, o de nuestra naturaleza pecaminosa, o de la muerte. ¿Cómo es que la única salvación que nos ofrece Dios es del pecado? Entonces es un tema interesante que necesitamos indagar. Así que quiero que puedan comprender conmigo un concepto interesante que menciona la Biblia acerca de cómo le llama la Biblia a vivir en pecado. ¿Cómo le llama la Biblia a vivir en pecado? Colosenses 2:13. Veo a Rubén por ahí, Rubén Acevedo. Si puede ayudarnos a leer Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecado, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Perdonándonos todos los pecados. Qué interesante. Estando aún muertos, Él ya nos había perdonado todos nuestros pecados. Así que ¿se puede estar muerto en vida, Rubén? Sí, dice, se puede estar muerto en vida. De hecho, noten lo que dice también Efesios 2:1. Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Mateo 8:22 menciona la historia de un personaje que le pidió a Jesús que lo siguiera y dijo, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Pero Jesús va y le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Evidentemente no se puede tratar de que espíritus iban a enterrar a un difunto, no. Jesús estaba hablando de personas que no le seguían y que vivían su vida lejos del Señor, vivían en delitos y pecados. Le llama muertos y también le llama muertos a los que literalmente están muertos en forma física. ¿Se entiende? Así que en la Biblia usa mucho este concepto. Jesús usa el concepto de el que vive en pecado. Hay otro texto que dice la viuda que se entrega a vivir, me parece que es Efesios 5:14. Efesios 5:14. No. Igual sirve. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Así que la Biblia usa mucho este concepto. De hecho, cuando el hijo pródigo vuelve, el padre le dice al hermano, este es mi hijo. Y le dice a los siervos, este era mi hijo que se había perdido y es hallado.
estaba muerto y ha revivido. El vivir en pecado es literalmente muerte. Muerte. Así que cuando uno está viviendo en pecado, uno está literalmente muerto. Muerto. Entonces, con este concepto en mente, de que Él viene a salvarnos de nuestros pecados, y vivir en pecado es estar muerto, vamos a ver lo que dice 2 Corintios 1, del 9 al 10. A ver, voy a ver, aquí tengo varias pantallas. Adriana. Acá está, Okay. 2 Corintios 1, del 9 al 10. Pero estuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Perfecto, gracias Adriana. Entonces tenemos aquí, presenta que tengamos confianza no en nosotros mismos. Por favor, atención con este concepto. Para nuestra salvación, en quien debemos tener confianza no es en nosotros mismos, sino en Dios, quien resucita a los muertos. Por favor, que quede claro, porque al final del tema este concepto va a ser muy importante. Que tengamos confianza no en nosotros mismos, sino en Dios, quien resucita a los muertos. Él es el que salva, Él es el que libra. La palabra salvación y liberación son equivalentes. Así que Él nos salvó, nos salva, y esperamos que aún nos salvará de tan grande muerte. ¿Recuerdan lo que era muerte en la Biblia? Vivir en pecado. El pecado es muerte. Así que tenemos 3 tiempos aquí. Tenemos tiempo pasado, que nos salvó. Tenemos tiempo presente, que nos salva, nos libra. Y tenemos tiempo futuro, que nos liberará de tan grande muerte. Hay versiones que dicen de tan grande peligro mortal. Así que vamos a estudiar una por una el pasado, el presente y el futuro, en forma bien ordenada, de tal manera que las preguntas vayan al punto focal de qué se trata cada salvación. Las preguntas serán, ¿de qué nos salva? ¿Cuándo nos salva? ¿A quiénes salva? ¿Y cómo nos salva? ¿Ok? Esas 4 preguntas. ¿De qué? ¿Cuándo? ¿A quiénes? ¿Y cómo? En los 3 tiempos. Y vamos a darnos cuenta de que el plan de salvación está hecho de una forma perfecta, muy, muy armoniosa y muy bien planificada. Pues es el plan de salvación. Bien, la otra Adriana con apellido, si puede ayudarnos a leer el texto que nos va a dar la respuesta de quién nos salvó en el pasado. Romanos 6:23. Dice, ¿quién dijo, quien solo vive para pecar, recibirá como castigo la muerte? Pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Qué versión tienes, Adriana? Ese es el lenguaje actual. Ok. Sí, expresa más o menos la idea. No es la versión que estamos acostumbrados, pero expresa la idea precisamente. El famoso texto que la mayoría conoce, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ok, así que, ¿de qué nos salvó en el pasado? Noten que la paga del pecado es muerte. Los invito, si ustedes no han visto aún, tenemos una serie que se llama Libres por Siempre. Está subida la primera sección, que es el Dios enojado. En los primeros temas explicamos a qué va esta paga del pecado. ¿Qué significa? ¿Será que es la muerte natural que la mayoría sufre? ¿O será una muerte más compleja como la segunda muerte?
Evidentemente de la muerte que tenía que salvarnos Cristo, y la que Él sufrió en la cruz, no es la que todos vivimos, pues si así fuera, Él nadie debería morir. La muerte natural me refiero. Tiene que haber sido la segunda muerte, la que Cristo pagó en la cruz, que es la paga del pecado. Salmos nos dice que Él no ha hecho con nosotros conforme a nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. O sea, pues si alguien recibiese como merecen nuestros pecados, el tal debiera estar pasando por la cruz, por la segunda muerte ahora. ¿Hay alguno que está pasando por eso? Creo que nadie. Así que, qué buena noticia. Nadie lo está pasando, nadie está recibiendo conforme a sus pecados. Nadie está recibiendo la paga del pecado, que es la segunda muerte, la muerte de Cristo. Y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que no solamente nos salvó de la condena en el principio, porque el Cordero fue inmolado desde la fundación del mundo, sino que Él ahora nos da a cambio la vida eterna. Noten qué interesante, porque Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo que nos has enviado. Si la muerte se compara a vivir en pecado, la vida se compara a vivir en Dios, a conocer a Dios, a conocerle a Él. Esa es la vida eterna, conocer al Señor. Más que algo de temporalidad, de las calles de oro, la vida eterna es el conocimiento de una persona. Por lo tanto, la vida eterna la podemos tener hoy, pues Cristo nos fue dado. Fíjense entonces que Él nos ha salvado ya en el pasado de la paga del pecado, ¿ok? La condena del pecado. Pero ¿en qué momento, en qué punto del pasado nos salvó? Vayan conmigo a 2 de Timoteo 1, del 9 al 10. 2 de Timoteo 1, del 9 al 10 dice, quien nos salvó, recuerden, pasado, nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dado en Cristo Jesús antes de los tiempos eternos, pero que ahora ha sido manifestada mediante la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual abolió la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Así que Cristo sacó dos regalos por medio del Evangelio. La vida terrenal que estás viviendo ahora, la vida que claro, aquí en la tierra, pero que también es un regalo de Él, y la inmortalidad. Así que sacó estos dos regalos por medio del Evangelio. Los sacó a la luz. Según lo que leímos, pregunto a Alonso. Alonso, según lo que leímos, ¿cuándo dice el texto, el 9, cuándo dice que nos fue dada la gracia? ¿Cuándo nos salvó? Dice Jesús antes de los tiempos de los siglos, ¿sí? Gracias que me fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, y que dice que nos fue dada, y Pablo está hablando que nos fue dada. En pasado, O sea, ¿cierto? Ya fue. Ya nos fue dada. O sea, esta es la salvación en el pasado. Perfecto, gracias Alonso. Es la gracia que nos ha sido dada ya antes de los tiempos de los siglos. Ahí nos fue dada y de esa forma nos salvó. ¿Se dan cuenta que esto ni siquiera existíamos y Él ya nos había salvado mediante la gracia que nos fue dada? Bueno, ¿de qué nos había salvado? Es la respuesta que tuvimos anteriormente, de la paga del pecado, que es la segunda muerte. ¿Ok? Así que nos salvó de la paga del pecado y nos salvó antes de los tiempos de los siglos. De hecho, también Primera de Pedro 1:20, dice,
Dice, ya provisto desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado al final de los tiempos por amor a vosotros. ¿Se dan cuenta? La salvación ya había sido dada mucho antes de que la humanidad incluso existiera. Y fue manifestada en el punto cúlmine de los siglos. En la cruz, en Cristo Jesús, todo cobra sentido. Allí es donde la palabra consumado implica que allí todo termina. No está equivocado, porque esto pasó hace 2000 años, pero igual se le llama que Cristo fue manifestado en el punto culminante de los siglos, al final. ¿Cómo es eso si ya han pasado 2000 años y todavía no ha terminado la historia de la humanidad? Porque el consumado es de Jesús, ya que estamos jugando con los tiempos, nos dice Eclesiastés 3:5. Está por aquí. Vamos a leer. Eclesiastés 3:5 nos dice lo siguiente. Perdón, 3:15. Aquello que fue, o sea, lo pasado, ya es. Y lo que ha de ser, lo futuro, fue ya. O sea, ¿cómo es esto? Lo que ha de ser ya fue, sí, eso lo podemos entender, es lógico. Pero lo que ha de ser, ya fue. O sea, lo futuro también lo coloca en lo pasado. ¿Ya? Lo futuro lo coloca en lo pasado. Y Dios restaura lo que pasó. Así que tenemos el tiempo presente unido con el tiempo pasado. Y el tiempo futuro unido con el tiempo pasado. Y luego la frase termina. Ahora está todo encerrado en el pasado. ¿Recuerdan? Él nos dio la gracia antes de los tiempos de los siglos. Todo en el pasado. Todo está encerrado ahí. Tanto el futuro, el presente y el pasado. Y ahí dice, Dios restaura lo que pasó o lo pasado. O sea, ¿qué restaura? Restaura también lo presente que está unido con el pasado y lo futuro. Por eso Jesús cuando dice consumado es, Él dice está acabado. Ya todo está hecho. La obra ha sido terminada, ya todo se ha concretado y lo perdido, que era la obra de Cristo, será recuperado. Así que creo que me emocioné con el tema de los tiempos, pero quería compartirles eso. No estaba en el libreto del estudio, pero espero que se pueda entender esa parte de que en el pasado Él ya nos ha salvado, ya nos ha dado esa gracia. Bien, entonces tenemos de qué nos salvó, cuándo nos salvó, y ahora vamos a quiénes salvó en el pasado. Primera de Juan 4:14. Primera de Juan 4:14. Voy a pedir a María. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha venido al Hijo, el Salvador del mundo. El Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Saben que el Cristo, en un momento Jesús va donde está la mujer samaritana va y testifica y dice, ¿no será este el Cristo? Y después todos los samaritanos van a donde Jesús y Cristo les habla, Cristo les cuenta el Evangelio. ¿Pero qué les cuenta? Luego los samaritanos van y dan testimonio. Ya no solamente es por tu testimonio, sino que ahora nosotros mismos creemos y sabemos que este es el Cristo. Y luego dicen, el Salvador del mundo. Para mí por mucho tiempo tomó mucho significado el nombre Jesús, pero el título Cristo para mí no tenía tanto significado porque, ok, el ungido, el Mesías, pero era como más relevante para los judíos, ¿no? El Mesías, el que iba a restaurar, pero para mí no
no me hacía tanto sentido en mi vida personal, cómo yo veía al Señor. Pero cuando llegué a entender que lo que les explicó Jesús a los samaritanos, de qué se trataba ser el Cristo, ellos llegaron a entender algo. Que Él era, el título Cristo está asociado con ser el Salvador del mundo. También, 1 de Juan 2:2 dice que Él es la expiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Así que en el pasado Él no solo nos ha liberado de la condena del pecado, sino que nos ha liberado de todos nuestros pecados. ¿Se entiende? Él ha perdonado no solo el pecado de Adán, que nos condenó a todos, sino ha perdonado también todos nuestros pecados. El consumado da a entender que ya todo está hecho, ya todo está reconciliado. Hay una raíz en hebreo que es kalá, para consumado es, en griego es tetelestai, pero en hebreo es kalá. Ayer tuvimos un estudio con un grupo y presentamos que kalá también es la palabra para novia en hebreo. Probablemente fue un grito de amor el que dio Cristo en la cruz. Pero hay otra raíz de la palabra kalá que está conectada con shalom. O sea, Él ha hecho las paces en la cruz. Se ha reconciliado con el mundo. Todos han sido perdonados y la condena ha sido quitada del mundo. Así que en el pasado, repasemos ahora. En el pasado nos salvó de la condena del pecado y también de todos nuestros pecados. ¿Entiende? Él nos ha perdonado todos nuestros pecados y ha levantado la sentencia de muerte, que era la paga del pecado, la segunda muerte, en el pasado. En el pasado nos ha salvado desde antes de los tiempos de los siglos. Desde la eternidad Él ya nos había salvado. ¿Y a quiénes salvó? Bueno, la Biblia nos dice que Él es el Salvador del mundo. Él ha salvado a todo el mundo en el pasado de la condena y la paga del pecado y de sus pecados. Él es la expiación por los pecados nuestros, sí, pero también por los de todo el mundo. Y la pregunta para terminar con la parte del pasado es ¿cómo nos salvó en el pasado? ¿Cómo nos salvó en el pasado? Romanos 5, 8 y 10. Romanos 5, 8 al 10. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues muchos más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la tierra. Salvos de la ira, creo que dice, pero si la versión dice de la tierra, sería interesante. Salvos de la ira. La ira, ya. Muchas gracias. Así que Él nos ha reconciliado entregando a su Hijo por nosotros. Él ha dado a su Hijo. Y 1 de Juan 5, 10 al 11 nos dice que el testimonio de Dios es el que Él ya nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Y de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Así que, si ustedes han leído en el Camino a Cristo, dice que Cristo ha sido dado a la raza caída. Que Él se ha unido con los hijos de los hombres con lazos que jamás serán quebrantados. Que Él se ha hecho uno con la raza a la cual redimió y será uno por las edades eternas. Y termina con una frase que a mí me emociona, que es la frase favorita de Jesús. Es el Hijo del Hombre. Jesús es el Hijo del Hombre. Él se hizo hombre, por lo tanto es el regalo para la raza caída. Así que ahora el mundo tiene a Jesús. Y el que tiene al Hijo tiene la vida eterna.
Por lo tanto, el Padre nos ha dado la vida eterna y esa vida está en su Hijo. Y alguno dirá, no, yo no tengo vida eterna. Si, o el que está allá afuera y no cree en el Señor no tiene vida eterna. Bueno, el texto nos sigue diciendo. Me parece que es, ahí está en 1 de Juan 5, del 9 al 12. El texto dice también que el que no cree en el testimonio le hace parecer mentiroso. Pero no que Dios sea mentiroso. También nos dice la Biblia que el que no cree, no verá la vida. Pero que no vea la vida no quiere decir que el regalo no le sea dado. Así que, ¿de qué forma nos salvó en el pasado? Dándonos a su Hijo. Recuerden que la gracia nos fue destinada en su Hijo desde antes de los tiempos de los siglos. Dándonos a su Hijo nos salvó en el pasado. Cristo muriendo en la cruz, Cristo viviendo la vida y haciéndonos salvos de la ira. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Bien? Ok, un repaso. La mejor forma de avanzar es repasar. Vamos a pasar al tiempo presente. Espero que estén tomando apuntes. De todas formas, en la serie Libres por Siempre pensamos subir, esto es parte de un curso bíblico que hicimos de justificación por la fe, y probablemente subamos esta lección. Vamos a repasar. Tenemos entonces que Él nos salvó de la paga del pecado y nos perdonó nuestros pecados, y eso es de lo que nos salvó. Y de qué forma nos salvó, recién vimos que nos salvó dándonos a su Hijo, Cristo muriendo en la cruz, Cristo viviendo una vida perfecta. De esa forma nos salvó. ¿Cuándo nos salvó? Ya lo vimos antes de los tiempos de los siglos. ¿Y a quiénes salvó? A todo el mundo. ¿Ok? A todo el mundo. En tiempo pasado ha salvado a todo el mundo de la condena del pecado. Tiempo presente. Tiempo presente. ¿De qué nos salva en el presente? Y aquí ya se pone un poquito más interesante. Voy a pedir a Rosario, si puede ayudarnos a leer Romanos 6, 17 al 18. Mas a Dios gracias, que aunque fuimos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Gracias, Rosario. Así que se nos presenta liberación del pecado, libertad del pecado. Y de esa forma llegamos a ser siervos de la justicia. Romanos 8 del 2 al 4. Romanos 8 del 2 al 4. Voy a pedir a Elizabeth Forte, si puede leernos. Romanos 8 del 2 al 4. Ok, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ok, muchas gracias, hermana Elizabeth. Así que tenemos que una de la liberación que el Señor quiere darnos del pecado, el tiempo presente. De hecho, hay un texto, me parece mucho, que es 1 de Corintios 1:18, que dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Eso está en tiempo presente, en griego, los que se están perdiendo. Y para los que se salvan, está en griego es un presente continuo. Es los que están siendo salvos. Es poder de Dios. Así que existe una salvación en el presente.
hay personas que están siendo salvas. Entonces, ¿a qué se refiere eso? ¿A salvación de qué? Veíamos que se trata de liberación del pecado. Quiero leerles una cita de la Review en Herald, el 24 de julio de 1888. Interesante el año. Y vamos a ver lo que dice. Noten lo que dice y presten atención a esta cita. Puede decir que cree en Jesús cuando tiene apreciación del coste de la salvación. Noten, si alguno aquí pueden analizar si estamos creyendo o no creyendo en Jesús. Cuando tiene una apreciación del coste de la salvación. Puede decir que cree cuando siente que Jesús murió por usted, en forma personal, en la cruel cruz del Calvario. Cuando tiene una fe inteligente, que discierne que su muerte hace posible que usted cese de pecar y que perfeccione un carácter justo mediante la gracia de Dios que le es otorgada como la adquisición de la sangre de Cristo. ¿Se dieron cuenta? La cruz del Calvario, al apreciar correctamente lo que se hizo allí, debiera tener un poder suficiente y nosotros debiéramos creer que ese poder es suficiente para hacer que usted, en forma personal, piense en los pecados que le están esclavizando. ¿Ok? Parecen ser inquebrantables de pronto porque pareciera que nos vencen una y otra vez. Y de pronto parece que nos rendimos y pareciera hasta utópico pensar que podríamos ser liberados de eso. Si la cruz no es capaz de romper esos pecados, no tenemos verdaderamente un salvador del pecado. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Si la cruz no es capaz de darle la liberación de sus pecados en forma personal, usted aún no ha encontrado su salvador personal. No me estoy refiriendo a que estemos cayendo, me estoy refiriendo a si somos capaces o no de creer que Jesús tiene el suficiente poder y que su amor es suficiente para liberarnos de nuestros pecados en forma personal. En esto consiste la salvación en el presente. Estudiando este tema, algunos conocen a Ellen White. Ella por una noche no pudo dormir, porque en este año se presentó esta idea. ¿Recuerdan el año en que se escribió esto? Se presentó esta idea y ella no pudo dormir en toda la noche, de felicidad y de alegría, porque se comparó lo que se hizo en la cruz. Ella escuchó un tema de una persona que comparó lo que se hizo en la cruz con la liberación de los esclavos de Abraham Lincoln. ¿Recuerdan la historia? Él firmó la liberación. Todos serán libres para siempre, afirmó Abraham Lincoln. Y se extendió y se promulgó el decreto. Todos están libres para siempre. Y se corrió la voz y se pidió que se anunciara por todas partes que habían sido liberados. El que escuchó y creyó, naturalmente, la ley había sido dada, por lo tanto, él pidió como libre y fue libre. Y salió libre porque estaba libre. Pero hay unos que habían pasado toda su vida esclavos. Y encontraban imposible, les parecía una utopía que ellos fueran liberados, les parecía algo fantástico y no lo pudieron creer y no lo creyeron y se quedaron como esclavos. Y el amo, contento, no se preocupó por decirle. De esto se trata creer, se trata de confiar en que la cruz ha firmado la carta de liberación, de emancipación de la humanidad. Que los documentos han sido firmados y hemos sido liberados. De eso se trata la fe, de eso se trata creer. Y en un momento vamos a ver un poquito más sobre la salvación en tiempo presente. ¿Cuándo sucede?
cómo la obtenemos y cómo nos fue dada. Ok, vamos a volver. Estaba revisando la cita y vamos a ir a ahora. Entonces, sabemos que de qué nos salva en el tiempo presente es de la esclavitud del pecado. Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado, pero acuérdense de esa historia. La carta de emancipación ha sido firmada. ¿Cuándo nos salva en el presente? ¿Cuándo nos salva en el presente? Voy a pedir a Alba Rubio, si puede ayudarnos a leer 2 Corintios 6:2, porque aquí vienen más buenas noticias. ¿Cuándo nos salva en el presente? En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Ok. Entonces, Alba, aprovechando que estás ahí, ¿cuándo nos salva en el presente? Ya, o sea, Él nos escucha siempre, nos salva, ya nos ha salvado. Nos ha salvado y es ahora. Ahora, sí, ya. Muchas gracias, Alba, porque sí, lo que tú dices realmente es ahora, ya nos ha salvado y es exactamente ahora. El punto de salvación de esos pecados que puede que te hayan esclavizado, incluso por años, no importa la experiencia que hayas pasado, no importa lo que te digan tus experiencias, tus vivencias y tu mente, lo importante es lo que está diciendo Dios, que tienes salvación ahora. Hoy, en tiempo presente, ahora Él te está diciendo, hoy es el día de salvación. El ayer ya pasó. ¿Se acuerdan? Y Dios restaura lo que pasó. El mañana ni siquiera te pertenece. Aparte, el mañana lo colocó el Señor en el ayer y ya lo restauró. Lo único que te queda es hoy. Y hoy, ahora te está diciendo, justo ahora, estás liberado, estás salvo de ese pecado, de esos pecados. Necesitas creer en tu Salvador personal, necesitas entender que la cruz hace posible que tú venzas esos pecados, no por ti, es Él quien lo hace. Nuestra confianza está en Él, que resucita a los muertos. Ahora te ha resucitado. Romanos 5:11 dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora, en este momento, la reconciliación, justo ahora. No sé, creo que lo he enfatizado mucho, pero quiero que quede claro. Es justo ahora que hemos sido liberados, justo ahora que hemos sido perdonados. ¿Lo estás escuchando ahora? Pues ahora. No tienes que esperar días, no tienes que esperar años para vencer defectos de carácter. Él te ofrece salvación ahora. Ese es el Evangelio. Es la salvación en tiempo presente. Ok. ¿A quiénes salvan en el presente? 1 Corintios 1:18, ya lo leímos, pero vamos a leer el 18 y el 21. 1 Corintios 1:18 y 21. Majo, si puedes ayudarnos a leer el 18 y luego el 21. Perfecto. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y el 21 dice, pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación.
Majo, ¿quiénes están siendo salvos? Los creyentes por la locura de la predicación. De la predicación. ¿Quiénes son esos creyentes? Todos. Tenemos 1 Corintios 1:18, nos dice nosotros. Okay, aquí vamos a no preocuparnos del que está al lado. Aquí el Señor te está hablando directamente a ti, en forma individual. Te está diciendo que tú eres el creyente y el Señor te está anunciando por la locura de la predicación que estás siendo salvo y Él te ha salvado ahora. Dense cuenta, no se trata de cuánto lloremos, no se trata de cuánto cosas buenas hagamos, no se trata de lo mucho que luchemos para ganarnos el favor de Dios. Él dice, por gracia sois salvos. Y por favor, aún no estamos hablando de la salvación que después vamos a ver. De entrar en el reino, de las calles de oro. No estoy hablando de eso todavía. Estoy hablando de la salvación que tú ahora necesitas de ese pecado que te ha mantenido esclavo. Él te dice, por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, pues es un regalo que ahora puedes recibir de Dios. Justo ahora. Olvídate de lo que te está condicionando para después, incluso de lo que haya podido acabar de suceder. Es ahora. ¿Ok? Es ahora. A los creyentes. Y dice que los creyentes somos nosotros. A los creyentes. Así que todo aquel que crea en Él será salvo. ¿Cómo nos salva en el presente? ¿Cómo nos salva en el presente? Me gustaría que la familia Tape pudiera leer 1 de Timoteo 4:10. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos aprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Ok. Espero que ahora con lo que hemos presentado se vaya entendiendo un poquito más este texto. ¿Se dan cuenta? Él en el pasado los ha salvado a todos, porque es el Salvador de todos los hombres. Pero ahora es mayormente de los que creen, porque si creen, ahora tenemos la posibilidad de no solo ser salvados y perdonados de nuestros pecados, sino que ahora ser salvados de la esclavitud del pecado. ¿Se entiende? Por eso también es mayormente de los que creen. Quien cree tiene ventajas, evidentemente ventajas, por sobre los que no han creído. Los que no han creído, ¿tienen beneficios? Por supuesto que sí. Sí tienen. Los que no han creído y no quieren saber nada de Dios, tienen beneficios, tienen vida. Él les ha salvado y ni siquiera le ha preguntado si querían ser salvos. Él los salvó. Pero los que creen tienen beneficios mayores, como liberación de sus pecados. Y qué alivio. Qué alivio cuando algo que nos había tenido tanto tiempo sumergidos en la miseria, el pecado que más nos había hecho sentir hipócritas. Ahora esa debilidad es fortaleza, porque ahora Cristo es en nosotros la esperanza de gloria. Cristo viviendo en nosotros, y es lo que vamos a ver ahora en cómo nos salva en el presente. Tito 3, 5 al 6. Gabriel Sosa. Hermano, si puede ayudarnos a leer Tito 3, 5 y 6. Tito 3, 5 y 6. Ya lo tengo. Nos salvó no por obra de justicia. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos recibido, sino por su misericordia, por el lavado regenerador y renovable del Espíritu Santo, que derramó en nosotros en abundancia por Jesucristo nuestro Salvador. Gracias, Gabriel. ¿Se dieron cuenta de ese mensaje? Es la voz del Señor que está diciendo,
lo que acaba de suceder porque has recibido la salvación. Nos lavó, nos reconcilió, nos limpió, nos renovó, nos hizo nacer de nuevo. Solo por creer. En el punto en el que creíste, está hecho. Tan pronto como lo crees, el Señor te hace nuevo. El Señor te limpia, te regenera, te lava, por más sucio que haya sido, que te haya dejado el pecado, por lo más que te haya hundido el pecado en la miseria, el Señor te levanta y están las cuentas hechas nuevas, porque ahora Cristo está viviendo en ti y el pecado ya no tiene potestad sobre ti, porque se ha firmado la carta de emancipación y es el derecho que te corresponde como hijo. Así que quiero, solo a modo de contarles cómo funciona, esto es un misterio. Es un misterio, pero la salvación del pecado, yo no sé cómo explicarlo. Jesús dijo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, y no sabe ni de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Pero más o menos funciona así. Más o menos funciona así. No voy a explicar cómo es, pero hemos leído en Romanos 8, del 2 al 4, que voy a tocarlo muy breve porque este es un tema gigantesco. En Romanos 8, del 2 al 4, nos dice que Jesús, la forma en cómo nos salvó y nos hizo justicia de Dios, es enviando a su Hijo en semejanza de carne. El verbo hecho carne. No tiene mucho sentido que Juan, en sus epístolas, diga que el espíritu del anticristo es todo aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Así viéndolo superficialmente no tiene mucho sentido. Porque no es necesario ser tan entendido para entender que Jesucristo vino en carne. ¿Se entiende? Para confesar eso. Debe de tener una profundidad mayor ese texto. Ahora, dice que los hijos de Dios y los que están en Él y son de Él, son los que confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ok, pero uno dirá, pero confesar que Jesús ha venido en carne es muy fácil. Claro, tiene entonces el texto que tener una profundidad mayor, y la respuesta la tenemos a lo largo de toda la Biblia. Lo que le estoy explicando se llama el misterio de la piedad. El misterio de la piedad. Dios manifestado en carne. Pero no solo, ahora noten lo que les voy a decir, porque aquí viene la profundidad de este asunto. No solo hace 2000 años atrás. ¿Cuándo es la salvación en el presente? Es ahora. Ahora. Por lo tanto, Dios manifestado no hace 2000 años atrás en Galilea. Dios manifestado en carne en tu carne. Tú no puedes vencer el pecado. Tú no eres capaz de enfrentar tu carne y vencerlo. No, no, no. Tienes que tener ayuda de afuera. El Señor debe vivir en ti. Debe morar en ti. Son sus obras. Por eso después no tenemos de qué jactarnos. Por eso el juicio no analiza tus obras. El juicio analiza si tú has aceptado a Cristo. Y Cristo manifiesta sus obras en ti. Jehová, justicia nuestra. Él es nuestra justicia. Cuando el Señor ve nuestras buenas obras, no son las nuestras, son las de Él. El Padre que mora en mí, dijo Jesús, Él hace las obras. Debe ser nuestra misma confesión. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, Él hace las obras. Lo que vivo en la carne ahora, lo vivo continuamente por la fe en el Hijo de Dios. ¿Se va entendiendo de qué se trata el Evangelio? El Evangelio en tiempo presente nos habla de una salvación de Cristo en nosotros, venciendo el pecado, porque es Él el que se encarga. Ya no sigas luchando tú, porque vas a seguir perdiendo. Pero si Él vive en ti, Él solo sabe ganar. Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, es el misterio que investigaron los profetas y que anhelan mirar los ángeles. Vamos
Entonces, ¿cómo nos salva en el presente? Bueno, lavándonos, limpiándonos por el Espíritu Santo y enviando a su Hijo a pelear por nosotros. Enviando a su Hijo, porque es el autor y el consumador de nuestra fe. Bien, vamos a salvación en tiempo futuro y con esto vamos a ir terminando. ¿De qué nos salva en el futuro? Primera de Corintios 15, 26. Voy a pedir a Mariela, si puedes ayudarnos a leer Primera de Corintios 15, 26. Mariela Casco, creo. Primera de Corintios 15, 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ok, y también, ya que estás en Primera de Corintios, el mismo 15, pero 54 al 57. Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta que esta salvación también es un regalo? Ok, nos salva de la muerte, como leyó Mariela, de la muerte, nos salva de la naturaleza pecaminosa, nos salva del dolor, nos salva del sufrimiento, nos salva de la presencia del pecado. Noten cómo funciona esto. En el pasado nos salvó de la paga del pecado, de sus consecuencias, de su culpa. En el presente nos salva de la esclavitud del pecado. Y en el futuro nos salva de la presencia del pecado. ¿Se dan cuenta cómo está ordenado el plan de salvación? Nos salva ahora de la presencia, de la naturaleza pecaminosa, en el futuro de la presencia de la muerte, de la enfermedad, y ahí viene la enfermedad. Pero noten que esto se trata, es por causa de que está presente el pecado, pero todo en su debido orden, todo en su debido orden, y todo va siendo, aparentemente, creo que el ser humano poco y nada ha tenido que ver aquí, ¿no? Bien poco ha hecho el ser humano. Hasta ahora Él ha venido, Él ha salvado, Él nos ha liberado. Ahora cuando toca vencer el pecado, no, Él dice, de nuevo tú no vas a perder, déjame a mí, yo vivo en ti, yo lo voy a vencer, yo te voy a liberar, porque eres su hijo. Y ahora, dice, ya ahora con la muerte, la enfermedad, ahora nos toca de nuevo, adivinen a quién le va a tocar enfrentarse, ¿a nosotros? ¿O es Él el que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo? Entonces, tenemos de la presencia del pecado. Ahora, ¿cuándo nos salvará en el futuro? Esto es bien interesante, bien importante. Hebreos 9:28. Hebreos 9:28. Voy a pedir a Yair Vázquez. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Ok, gracias Yair. Así que ahora Él en el futuro aparecerá también para salvar. Sigue su obra de salvación, continúa. Y Isaías 25, 8 y 9, pero no llenarlos de citas, pero era necesario para hacer este estudio. Isaías 5, Isaías 25, 8 y 9.
dice, destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor las lágrimas de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de sobre toda la tierra, porque Jehová ha hablado. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado, y nos salvará. En tiempo futuro, y nos salvará. Este Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Así que, si ha sido gozosa la salvación en el tiempo pasado, si ha sido gozosa la salvación en el tiempo presente, imagínense la que está por venir. Pero podemos disfrutar de todas. De hecho, la vida eterna no tenemos que esperar hasta ese punto para tenerla, porque la tenemos hoy. La vida eterna es conocerle, la vida eterna es esto, es disfrutar de su amor, es entender su salvación. Así que Él enjugará las lágrimas, por lo tanto la tristeza, la muerte también será quitada. La tristeza es parte entonces del pecado. Así que nos salva de eso. Y Tito 2:13, no sé por qué, creo que esta cita es interesante. Esta no recuerdo por qué la anoté, pero creo que debe haber algo aquí. Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La esperanza bienaventurada. Quisiera hablar más de esto, pero esta esperanza feliz debiera ser una buena noticia y un evangelio para todo el mundo. La esperanza bienaventurada. Bien, prefiero no andar más en eso, voy a dejarle esa parte a Oscar. Bien, entonces tenemos que en el futuro nos salvará de la presencia del pecado. Ahora, ¿a quiénes salvará en el futuro? ¿A quiénes salvó en el pasado? A todos. ¿A quiénes salva en el presente? A los que creen. A ti no te debe interesar quiénes creen y quiénes no creen. Debe importarte que tú estés creyendo. ¿Ok? Y con eso te basta. Y con eso te sobra. Y ahora en el futuro, ¿a quiénes salvará? Tenemos Mateo 10:22. Mateo 10:22. Elí. Todos os odiarán por causa de mí, pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Ok, el que se mantenga firme hasta el fin, perfecto. Elí, aprovechando que tienes el micrófono, ¿puedes leernos por favor Hebreos 10:37 al 38? Hebreos 10:37 al 38 dice. Sí. Falta poco, muy poco, para que venga sin retrasarse el que ha de venir, y aquel a quien ha restablecido en mi amistad por medio de la fe, alcanzará la vida, mas si se acobarda, dejará de agradarme. Ok, sí. Si retrocediera no agradará a mi alma. Entonces, vemos que por medio de la fe es como se alcanza la vida. Si retrocedemos, tenemos la libertad de retroceder. Hay un tema que vamos a tratar más adelante en la sección, ahora viene en el Dios condicional, que es la serie que vamos a subir ahora. Si es fácil perderse. Vamos a tratar qué tan fácil será perderse. O si es más fácil, ¿qué es más fácil, salvarse o perderse? ¿Será que es difícil salvarse? ¿Será que la cosa está al revés? Saben que el Evangelio nos trae tremendas sorpresas. Probablemente la cosa se vuelva al revés y lo difícil sea perderse. Lo que te va a costar más esfuerzo puede ser que sea perderte. Y creo que salvarte le va a costar mucho, pero no a ti. No a ti. Al que le cueste es al Señor. Pero lo hace todo por amor, y el amor es sufrido, así que
ahí vamos a presentar ese tema. ¿Por qué si es fácil salvarse y difícil estar perdido? Bien, entonces en el futuro salvará a quienes tienen fe, pero Mateo nos decía también, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Es decir, se trata de una permanencia. El justo vivirá. ¿Se dan cuenta? Continuamente, de fe en fe. De fe en fe. Cada momento de tu vida debe estar por la fe. Hay un texto que nos dice, ¿cómo pues permaneceremos en él? Bueno, de la misma manera en que le recibiste, ¿cómo lo recibiste? ¿Ok? Le recibiste así. Ya. Todo esto en mi vida, Señor, yo necesito salvación. ¿Qué tengo que hacer? No, Él te dice, te doy la salvación. Es ahora. ¿Lo crees? Y si tú lo crees, la tienes. Es lo mismo que los esclavos. En la historia de los esclavos que contaba. La tienes, ya la tienes. De esa manera, viviendo continuamente por la fe, creyendo que Él te salva continuamente, estás continuamente siendo salvado. Es una salvación en presente continuo y hasta el final. Ahora, ¿de quién dependerá que permanezcamos creyendo? ¿De quién dependerá que permanezcamos creyendo? ¿Será que esa parte nos corresponde a nosotros? Leo aquí. Hace rato estoy buscando una cita y no la encuentro. Se me pierde Primera de Juan, aquí está. Primera de Juan 3, del 2 al 3. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Así que el que tiene esta esperanza permanecerá en Él. Permaneced en mí, dijo Jesús. Pero les tengo una buena noticia. Cada vez que el Señor da un mandato, es una promesa. Cada vez que el Señor da un mandato, no deben tomarlo como mandato. Ahora lean la Biblia de otra forma. Esto lo vamos a explicar también en la serie. Es una promesa. Permaneced en mí. Los 10 mandamientos. No matarás. No dice no mates. Dice no matarás. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No dice ama, porque no se puede ordenar amar a alguien. Te está prometiendo, amarás al Señor tu Dios. Lo que tienes que hacer es creer esa promesa. No dice sálvate. Te dice, cree, serás salvo. ¿Ok? Los mandatos del Señor, debemos aprender que nuestro Señor es bueno. Confiemos en Él. Despojemos las dudas, la incredulidad, el miedo. Tenemos un Señor muy bueno y de Él depende nuestra salvación, no de nosotros. Lo vimos al principio, de Él depende. Vamos a terminar con esto. Así que tenemos que en el futuro nos salva de la presencia del pecado. ¿Cuándo nos salvará en el futuro? Cuando Él venga. En la esperanza bienaventurada de su segunda venida, cuando acabe con la muerte, con el sufrimiento y con nuestra naturaleza pecaminosa también. ¿A quiénes salvará en el futuro? A los que perseveran creyendo. Claro que sí, a los que crean en el futuro también serán salvos. ¿Cuándo nos salva en el futuro? ¿Cómo nos salva en el futuro? Es lo que vamos a ver ahora. Y con esto vamos a cerrar la sección. Vamos a hacer un repaso y terminamos el tema. ¿Cómo nos salvará en el futuro? 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17. 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17. Roy. Porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estamos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes, a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ok, entonces una de las formas como Él salva es resucitando.
resucitando. De paso, Jesús dijo, todos los que son hijos de resurrección son hijos de Dios. Pueden buscar la referencia luego. Apocalipsis 20, 14 al 15. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. El que se no es sellado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y noten lo que dice Apocalipsis 21, 4 y 5. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, estas palabras son fieles y verdaderas. De alguna forma el Señor tiene para todas las cosas hacerlas nuevas. Todas las cosas. Hechos 3 nos habla de un momento que ha sido profetizado por todos los profetas del Antiguo Testamento, y esos que han escudriñado y han indagado acerca de la restauración de todas las cosas. Creo que la última salvación va a ser la más impresionante. Va a ser la que va a traer mayor alegría a los corazones, porque acuérdense, lo que será, ya fue. Lo que es, ya fue. Y lo que será, ya fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Y Jesús dijo, hecho está. Consumado es. Y luego en Apocalipsis reiterará, cuando todas las cosas estén restauradas. Y dirá como, ¿se acuerdan? Hecho está. Consumado es. Repasemos. Vamos a repasar para terminar. Así que habíamos visto que la única salvación que nos ofrece Dios es del pecado. ¿Ok? Y vivir en pecado es lo mismo que estar muerto. Así que el texto nos decía, Él nos salva, nos salvó, nos salva y nos salvará de tan grande muerte, es decir, del pecado. Él nos salva del pecado, la única salvación que nos da es del pecado. En el pasado nos salvó de la condena y la culpa del pecado. En el presente nos salva del poder y de la esclavitud del pecado. Y en el futuro nos salva de la presencia del pecado, del dolor, de la muerte y la naturaleza pecaminosa, etc. ¿Quedó claro? Pero ambos, o sea, los tres son del pecado. ¿Se dan cuenta? Condena del pecado, poder del pecado, esclavitud del pecado, y presencia del pecado. Por lo tanto, es válido decir que Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Ok? En el pasado nos salvó cuando desde antes de los tiempos de los siglos. Desde edades eternas Él nos dio su salvación en Cristo Jesús. En el presente, es un poco lógica la respuesta, pero en el presente nos salva ahora, hoy. Y es una hermosa noticia. Cada momento de salvación es hoy, ahora. Sin importar lo que pasó hace un rato, sin importar lo que pasará mañana, hoy. Y en el futuro nos salva en la segunda venida de Cristo. Eso es bien interesante, nos salva en la segunda venida de Cristo. En el pasado, ¿a quiénes salvó? A todo el mundo. A todo el mundo. En el presente, a los que creen, y en el futuro, a los que perseveran creyendo. ¿Sí? ¿Está claro? El que persevera hasta el fin, ese será salvo. En el pasado, al darnos a Jesús, o sea, ¿cómo nos salvó en el pasado? Al darnos a Jesús, al darnos vida eterna, en la vida y la muerte de Cristo, y su resurrección. De esa forma nos salvó. En el presente, ¿cómo nos salva? Por gracia, por medio de la fe, mediante el lavado regenerador del Espíritu Santo, y Cristo viviendo en nosotros. ¿Ok? Cristo viviendo en nosotros. Acuérdense de ese detalle muy interesante, porque es importante para que no nos gloriemos de que es la cruz y Cristo viviendo en nosotros lo que nos da la victoria sobre el pecado y la esclavitud del pecado. Y en el futuro, recreando, sanando, transformando y restaurando todas las cosas.
restaurando todas las cosas. Preguntas finales. Preguntas finales. En el pasado, en el presente y en el futuro, ¿quién es el que toma la iniciativa de salvarnos? A ver, preguntemos a Elizabeth. ¿Quién toma la iniciativa de salvarnos? Mary, ¿te va a habilitar el micrófono? El Señor. El Señor toma la iniciativa, ¿cierto? Lucas, Elizabeth dice, Lucas 15 dice, Él va a la perdida hasta que la haya y la trae de vuelta a la oveja. Es el pastor el que va a la oveja, no la oveja al pastor. Él es el que toma la iniciativa. Elizabeth, ¿de quién depende que tú seas salvada de la condena del pecado? Del Señor también. ¿De quién depende que tú seas salvada de la esclavitud del pecado? Del Señor. ¿De quién depende que tú permanezcas creyendo hasta el final? De Él también. De Él. Por lo tanto, Elizabeth, ¿puedes tener la seguridad de tu salvación? Sí. Amén. Amén. Amén, Elizabeth. Esto es la salvación de lo que hablaron los profetas. Esta salvación nos ha sido regalada por medio de Jesucristo. A nosotros, ¿qué nos toca hacer ya que somos las ovejas? ¿Qué nos toca hacer? Creer, aceptar. ¿Y en qué consiste creer? Vamos a leerlo, Elizabeth, por favor, tú léenos el último versículo. Hebreos 2:3. Hebreos 2:3. Disculpa, es que la emoción me embarga. Tranquila. Qué hermoso es nuestro Dios. Amén por ese Dios que enjugará toda lágrima. Listo, Elizabeth. No lo encuentro de la emoción que tengo. Es muy grande. Es todo lo contrario de lo que nos has enseñado. Es como liberarme y me hace ahorita ciega de creer tanta misericordia y discúlpenme. No hay problema, Elizabeth. Creo que has dado un testimonio de sí, lo que es esta salvación. Es para nosotros, debemos valorarla. Es esto lo que hace. Elizabeth tiene la seguridad ahora de su salvación porque no depende de ella, sino de su Salvador. Amén, amén. Aquí está 2.3, Hebreos 2.3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios justamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Hasta ahí. Así que lo que hay que hacer con esta salvación tan grande es apreciarla. Es lo que nos pide Dios, apreciarla. No nos pide salvarnos, nos pide apreciarla. ¿Quiénes les tocará esperar un poquito más? ¿Quiénes serán los postreros? Va a ser solamente porque se quisieron salvar ellos. Y les tocará aprender que la salvación es del Señor, pertenece a nuestro Dios. Y Él es quien nos salva, Él es quien toma la iniciativa. Y hoy nosotros hemos aprendido, sin tener que pasar por eso, hemos aprendido que Él es nuestro Salvador. No por obras, para que nadie se gloríe. Así que podamos descansar en esta salvación, que podamos disfrutar de esta salvación tan grande
que hoy al salir puedan ver a su Señor y esta salvación de otra forma, ya no con condiciones y ahora con seguridad. Porque la incertidumbre preocupa, trae desconfianza, uno cae por la incertidumbre, por la inseguridad, pero la seguridad y la certeza es lo que genera el Señor con su salvación. Por eso podemos tener una fe que sea inconmovible, porque tenemos un Salvador, que en Él está nuestra esperanza y nuestra vida. Este sería el tema. Yo no sé, podemos terminar con una oración. Y si hay alguna pregunta, no sé si nos dará tiempo, yo creo que ya estamos con 1 hora y media justita. Vamos a orar y vamos a agradecer al Señor por la oportunidad de tener a un Dios tan maravilloso. Gracias, Padre, por esta salvación. No la merecemos y yo tampoco ni siquiera merezco anunciarla, pero tú nos diste el privilegio de hablarla, Señor, y cómo callarla si nos ha beneficiado a nosotros y ha tocado nuestros corazones tener un Salvador tan poderoso. Gracias porque depende de ti y en tus manos está nuestra vida, y tú has tomado la iniciativa en los 3 tiempos de salvarnos y la seguirás tomando por toda la eternidad. En el nombre de Jesús, amén. Okay. Mi pregunta es, ¿cómo hacer que Él viva en nosotros? Qué interesante pregunta. Bueno, Jesús dijo, si permanecéis en mí, y luego dice algo muy interesante, y mis palabras permanecen en vosotros. También dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y dijo, el que guarda mi palabra permanece en mí. Y ahí está la clave. Y yo en él. La forma... ¿La cita? La mayoría de las que cité están en Juan 15. Juan 15. Ahí puede encontrar esa explicación del Salvador. Y bueno, lo que él... ¿cómo lo veo yo en mi experiencia personal? Fue en lo que fue mi conversión, por lo menos, con el libro El Camino a Cristo. Ella se presenta en un capítulo, Maravillas obradas por fe, donde ella dice, bueno, tomando una cita de la Escritura, de la sanación de un enfermo, dice, tan ciertamente como crees que el Señor, como crees la palabra del Señor, el Señor cumplirá su palabra contigo. Y luego dice una frase, estás sano. Estás sano. No porque lo crea, sino porque Él lo ha prometido. No, perdón, no porque lo sienta, sino porque Él lo ha prometido. Así que en el momento que uno cree la palabra del Señor, el Señor vive en nosotros mediante su palabra. Es la forma en cómo Él entra, cómo le recibimos, cómo le aceptamos. Él, a través de su palabra, Él puede vivir en nosotros. No por nada, Él es llamado el verbo, la palabra. En el principio era la palabra. Y qué interesante, la palabra, hablando la palabra a nosotros. De esa forma nosotros podemos recibirle, por medio de su palabra. De ahí que es importante leer la Escritura, pero con fe. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así que es importante que leamos la palabra de Dios en voz alta, porque Ellen White dice que si hablamos fe, tendremos fe. Así que al recitar los textos con confianza y con valor, crecerá en nosotros la confianza y el valor, pero no solo eso. Al recibir la palabra, recibimos a Jesús. De esa forma Él vive en nosotros. ¿Sí? Buenas tardes a todos. Sí, escribí una pregunta sobre la base del estudio de esta tarde. Si la salvación hemos entendido, ¿no es cierto?, o ratificado o recomprendido nuevamente que tiene 3 tiempos, la pregunta es, en términos negativos, ¿también yo puedo concluir que la condenación también tiene los 3 tiempos?
condenación pasada, presente y futuro? Es mi pregunta. Sí, muchas gracias, hermano Vicente, por la pregunta. La condenación en pasado es inaccesible para nosotros, ¿ok? La condenación en el pasado es inaccesible, pues se ha dado para todo el mundo y el Señor no le preguntó a nadie, ¿ok? Podemos ignorarla, sí, podemos no ver la vida, podemos, pero eso no quita que Él la haya hecho. Ahora, la condenación en el presente de estar muerto en el presente, sí podemos tenerlo, pues podemos estar esclavos del pecado si queremos, realmente. Y en el futuro también hay una serie de detalles interesantes, pero en cierto sentido también sí se puede en el futuro. No sé si responde la pregunta, hermano. Genial. Sí, yo quería preguntar, muchos pastores utilizan lo que es Mateo 7, 13 al 14, donde entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. ¿Qué puedes decir al respecto, Bastián? Ya, sí. Sí, Jesús usa la presentación de la puerta ancha y estrecha en diferentes ocasiones, del camino también. Otra ocasión donde la presenta es en Marcos. En Marcos 13. Marcos 13. A ver si lo encuentro, me parece que es el 23. ¿O no? A ver. No, perdón, Lucas 13, 23. Noten, esto es muy interesante porque está en un contexto donde alguien viene y le hace una pregunta que probablemente muchos de ustedes se han hecho últimamente. Noten lo que le pregunta. Dice, alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Dice, esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Pero fíjese qué interesante, porque durante el llanto y el crujir de dientes no se están quemando. Dice, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Es decir, ellos no están lejos, por decirlo así, ellos pueden ver. Es una forma de Dios de decirle, del crujir de dientes, ver, oh, pero ¿cómo están ellos y estos otros y yo no estoy? Y Jesús lo dice en reiteradas ocasiones, esta misma expresión, hablando de publicanos, de prostitutas que van a estar con Abraham y gentiles que van a venir y se van a sentar con Abraham, con Isaac y Jacob, y los hijos del reino son echados fuera. O sea, ¿y a qué se está refiriendo? Y todos los profetas en el reino de Dios, mientras vosotros os echan fuera, y vendrán del oriente y del occidente y del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Ok, ¿a quién está hablando Jesús? Está hablando a personas que están en Jerusalén, porque ahí dice, proseguía su camino enseñando hacia Jerusalén, o sea, son judíos que pretenden ser hijos del reino, ¿cierto? Son hijos del reino por descendientes de Abraham, están, por decirlo así, por pituto, por Abraham, asegurando su salvación. Todos ellos pretenden guardar la ley, pues eso se expresa claramente en Gálatas, que se pretendían guardar la ley y de esa forma ganar su salvación. ¿Se dan cuenta? Que fueran ellos quienes toman la iniciativa. La puerta angosta de la que habla Jesús y que muchos procurarán entrar, cuando venga en su reino,
y todos quieren alcanzar la entrada en un principio. Será dada amplia y generosa entrada, ¿recuerdan esa expresión? Todos quieren llegar a ese punto y llegar y entrar y ser los bienvenidos porque ellos han ganado su salvación y muchos tratan de entrar. Pero ¿de qué forma? Conforme a sus obras, conforme a lo que ellos pueden hacer, conforme a lo que ellos puedan mostrarse como privilegiados del reino. Recordemos que está hablando judíos. En nuestro caso serían los que me puedo incluir o excluir. En la actualidad los fariseos que pretenden de alguna u otra forma ganar su salvación por sus obras, los que han estado primeros, los que creen merecer. Noten que dice, tú predicaste en nuestras plazas, etc. Se ven los privilegiados. Y el último versículo está la respuesta a este hombre. El último versículo le responde al hombre. De aquí que hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Jesús dice, te es mejor, esfuérzate por entrar por la primera puerta. ¿De qué forma? ¿De qué forma esforzándose? ¿Por tus obras? ¿Esforzándote por guardar los mandamientos? Ya vimos que no, ya vimos que la forma para entrar por esa puerta es por Cristo, si Cristo es la puerta. Es por Él, no por nuestras obras, es aceptando su salvación. De esa forma somos invitados a la mesa, sean cojos, sean ciegos, sean como sea el que se sienta a su mesa, es bienvenido porque el Señor le invita. Pero el que quiere venir sin el vestido de bodas, sino con sus propias obras, diciendo yo gané la salvación, yo tengo un puesto aquí. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba sentado en una cena? Y iban algunos y se sentaban en los primeros puestos. Y Jesús le decía, cuando vayas a una cena, seas convidado, siéntate al último. No sea que te avergüencen y te digan, tú ve y siéntate al final. Para que cuando venga el que invitó a la fiesta, te diga, tú ven más adelante. La prostituta y los fariseos dicen, o sea, y los publicanos dicen, no, nosotros estamos al último, ¿sí? ¿Qué? No tenemos derecho a entrar. Pero el Señor dice, pero ¿quieren ser salvos? ¿Quieren entrar? Suban. Y los que se fueron a sentar de los primeros, en la primera fila, ellos no, ustedes van a tener que esperar hasta el final. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que le responde Jesús. Los primeros serán postreros y los postreros primeros. Pero no dice que son pocos los que se salvan. De hecho, fue Agustín de Hipona el que presentó esta teología de Satanás ganando la mayoría de las almas en la Edad Media, y lo presentó en base a filosofía humana. Y bueno, es todo un tema, pero no es bíblico el que sean pocos. De hecho, le preguntaron al maestro y ya vieron que respondió. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Bastián. Un abrazo, feliz sábado. Gracias, Bastián. Gracias, Bastián. Gracias, Bastián. Feliz sábado, abrazos de Colombia. Feliz sábado de San Santiago, Puerto Rico. Feliz sábado de Santiago de Chile. Gracias. Hermoso, Bastián, hermoso. Feliz sábado también, hermano, para cada uno. Gracias, muy emocionado. Me están botando agua. Feliz sábado, gracias, Bastián. Y a seguir adelante. Feliz sábado, Bastián. Gracias. Feliz sábado, chao. Feliz sábado. Estamos muy contentos porque ha sido muy lindo el mensaje de hoy. Muy lindo. Sigue así, Bastián. Bueno, hermano. No pares, Bastián, no pares. Sigue adelante. Dale, Bastián. Espero que les haya servido mucho, que el Señor les bendiga y ahí estamos. Bueno, ya conozco algunos por los temas, yo siempre estoy viendo los temas de Oscar, así que ahí nos vemos, reconozco algunas caritas por el Zoom. Dios te Más que bendiga. nunca libres por siempre, lo dijo siempre Oscar. Más que nunca libres por siempre, Bastián. Libres por siempre. Gracias. Más que nunca hoy. Gracias. Gracias, bonito tema. Bendición.
De paso, Bendiciones. les conté una de las razones por el nombre de la serie, por Abraham Lincoln. De hecho, qué interesante, porque Abraham Lincoln creía que todos iban a ser restaurados al final. Les dejo ese dato. Gracias, feliz sábado. Feliz sábado. Que tengan muy buen Feliz día. sábado desde Medellín, Colombia. Un abrazo a todos. Feliz sábado, Bastián. Muchas Feliz sábado. gracias por todos los temas que has puesto en el canal. Feliz sábado, hermanos. Yo voy a agradecer al Señor ahora, así que nos vemos. Que esté muy bien. Chao, chao.